Bueno, el ejercicio como tal, Ana María del Castillo, pues aquí dice que en la central de acopio de una mina, el carbón húmedo que entra a un secador pierde el 80%, ese es el primer dato que hay que tener en cuenta, 80% de su humedad original durante el proceso de secado en base a 100 kilogramos por minuto de carbón que sale del secador, con el mismo análisis propio. Entonces ahí nos dan el porcentaje, digamos, de humedad, de cenizas, de material volátil y de carbono fijo. Con base a esos datos, nos piden hallar los kilogramos de agua evaporada. Bueno, el diagrama de proceso como tal que tiene ese programa, pues es ese que tenemos acá. Sí, pues que entra carbón húmedo, pues es una mezcla de carbón más agua. Ya le voy a explicar algo. De esa agua retiramos el 80% y acá va a quedar carbón húmedo con una humedad del 2.5%. ¿Sí? Eso básicamente es lo que me está diciendo el problema. Ahora, resulta y pasa que para este tipo de problemas, yo sé que el profesor les ha comentado y les va a hablar de un componente clave o llave. ¿Sí? No, creo que él le llama componente llave. ¿Qué quiere decir esto? Que es un componente que en el transcurso del proceso su composición no va a variar, es decir, va a permanecer estable. Le voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, si acá entrasen 100 kilogramos de carbón seco, aquí tendrían que salir 100 kilogramos de carbón seco. En este caso, para este ejercicio, pues el componente clave es el carbón seco. ¿Sí? Ese es el que no se altera porque lo único que usted está haciendo en este proceso es quitar o retirar humedad y la parte, digamos, de carbono la va a dejar quieta. Eso es inalterable. Con los datos que nos da la composición de la corriente de salida, eh, perdón, de la corriente de entrada, establecemos lo siguiente. Establecemos que el 9.3% es de cenizas, el 40.2% corresponde a material volátil y el 48% corresponde a carbono fijo. Esto nos da un total de 97.5% de carbono seco. ¿Qué es lo que me está queriendo decir este sencillo análisis? Me está diciendo que el carbón húmedo se compone del 97.5% de carbono. ¿Sí? Obviamente ese carbono pues va o deriva o va a terminar transformado en ya sea en cenizas, material volátil y otro que queda como carbono fijo. Y la humedad que es de 2.5. De hecho, pues esta composición es de la salida. ¿Sí? Es de la salida como tal. Ujú. Sí. Entonces, teniendo en cuenta pues que la salida, el 97.5 es de carbono y el 2.5 es de agua, pues vamos a hacer un análisis. ¿Un análisis de qué? De materia para el carbono. Es decir, lo que entra en A es igual a lo que sale en C. Se supone que acá en B no hay ninguna pérdida de carbono. Entonces el carbono seco de entrada, que es este que tengo acá, es igual al carbono seco de salida. O es, dicho de otra manera, el carbono seco de entrada en A, este que tengo acá, es igual al carbono seco en C. ¿Sí? O sea, básicamente estoy diciendo que lo que entra el componente clave va a ser igual acá y acá, que es básicamente la definición de componente clave o llave. Entonces, yo sé que a la salida, que yo denominé C, salen 100 kilogramos de carbón. ¿Por qué? Pues así lo dice el problema. Yo sé que por cada 100 kilogramos de carbón de salida, pues el 97.5% corresponde a carbono o carbón seco. ¿Sí? Obviamente el 2.5% o 2.5 kilogramos corresponden a agua. ¿Sí? Em, Listo, ahí hallamos la cantidad de carbono seco, el componente clave. Ahora vamos a hacer un balance de materia, pero parcial con respecto al agua en el secador. Entonces el agua que entra inicialmente en el carbón de entrada es igual al agua evaporada más el agua del carbón de salida. Es decir, el, la humedad que trae acá, la humedad que se retira acá y la humedad que queda remanente en el carbono. Entonces si quisiéramos hacer esa suma es como A es igual a B más C. ¿Sí? Básicamente es esto. A es igual a B más C. Pero entonces teniendo en cuenta que es un balance parcial, no es un balance global. Entonces aplicando el balance de masa para el agua en el secador, esta pues X es mi incógnita,
se puede llamar así o como quiera llamar. Esto lo que me indica es la cantidad de agua o de humedad. Entonces X es igual a 0.8X. ¿Por qué este 0.8? Porque el problema me está diciendo que en B se retira el 80% de la humedad inicial, ¿sí? Entonces aquí estamos retirando el 80% y acá me queda 2.5 kilogramos de agua. ¿Y este 2.5 dónde lo sacamos? Pues de acá, ¿sí? Si nosotros sabemos que en C la corriente o digamos la corriente total es de 100 kilogramos y yo sé que el 97.5 kilogramos son de carbono seco, pues la resta de esos dos es la cantidad o los kilogramos de agua que hay en la corriente C, que es la corriente de salida. Pues 100 menos 97.5 pues es 2.5. Por eso aparece este 2.5. Pasas este término a restar, me va a quedar 1 menos 0.8 por X es igual a 2.5 y despejas X y esa es la cantidad de carbón húmedo que hay a la entrada. ¿Sí? Aquí eso ya lo tenemos fijo. Entran 12.5 kilogramos de carbón húmedo y, perdón, de carbón húmedo no, de agua. En el carbón húmedo y se elimina agua. Sí, aquí para que corrijas porfa que aquí no es carbón húmedo, es agua que presente en el carbón húmedo, ¿no? Entonces agua presente en el carbón húmedo. De igual forma pues sabemos que esta composición es de 12.5 de agua de 97.5 kilogramos de carbono seco. Acá pues van a ser los 10 kilogramos y acá van a ser los 100. ¿Sí? Lo explico de otra manera, aquí entran 97.5 más 12.5 inicialmente entran 110 kilogramos por minuto, aquí se retiran 10 y al final pues me va a quedar 100, ¿sí? Para tener en cuenta pues esto que creo que es lo primordial, identificar en el problema cuál es el componente llave o cuál es el componente cuya peso o cuyo moles no cambia en el proceso. En este caso pues como estamos retirando agua pues el agua sí varía pero el carbono fijo no o el carbón seco no, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Para la parte B es muy similar, eh, entra carbón húmedo, aquí pues supongo, no sé, el problema no lo dice, como dice inciso, que es el 80% que se retira de humedad de esta corriente y acá también queda pues 100 kilogramos por minuto de carbón húmedo, pero que tiene una composición o una humedad del 4%. Hacemos lo mismo, el componente clave pues es el carbono seco. Sabemos que el carbón seco de entrada debe ser igual al carbón seco de salida. En este caso, pues aquí ya me están dando un parámetro muy importante que yo sé que el 96% corresponde a carbono, ¿sí? Y el 4% corresponde a humedad. Entonces vamos a hacer la misma relación. 100 kilogramos de carbón de salida, entonces yo sé que por cada 100 kilogramos del carbón de salida, 96 son kilogramos de carbono seco, ¿sí? Entonces aquí ya hallamos la cantidad de kilogramos de carbono seco, que es el componente clave o llave. Luego hacemos el balance parcial de agua en el secador. Entonces el agua que hay presente en esta corriente va a ser igual al agua extraída en esta corriente, que se supone que es el 80%. Es un dato que se asume porque no lo dice el problema. Si no dieran ese dato o no se asume ese dato, pues tendrán que dar la corriente de entrada total A o otro dato para poder simplificar, si no, no se podría hacer. Entonces, si asumimos el 80% acá, entonces eso corresponde al agua o el 80% de la humedad que hay en A y pues la humedad o el 4% de humedad que pues el 4% de 100 pues son 4 kilogramos. Obtenemos la expresión, si recuerdas que X pues es la humedad total, entonces o agua por minuto, entonces en este caso X es igual a 0.8 pues el 80% que es lo que estamos retirando B más 4 kilogramos que es lo que queda o el 4% que es lo que queda en el carbón de salida y pues aquí simplemente despejas
y obtienes que el agua, ¿sí? En el carbón húmedo es de 20 kilogramos por minuto y el agua evaporada es de 16 kilogramos, ¿sí? Entonces sabemos que esta corriente es de 20, 20 más 20 kilogramos de agua más 96 kilogramos de carbono seco, que es 20 más 96, es igual a 116. Acá hay 116. Aquí se retiran 16 kilogramos de agua y pues me va a quedar los 100, ¿sí? Entonces 116, 16 y 100. Si haces un balance global, pues es A es igual a B más C. Sería 116 es igual a 16 más 100. Entonces, pues ahí te das cuenta que pues el balance de materia pues concuerda, ¿no? Bueno, entonces ese es como el ejercicio como tal, pues tenga en cuenta pues este concepto. Me parece que este concepto si no lo entiende, créame que se le va a hacer muy difícil resolver los ejercicios. Sí, básicamente es eso es ese problema.